Pues vamos a orar e iniciamos con el estudio de hoy. Ok, Vale. Entonces oremos. Dame un segundo, acá pongo. Ya ahora sí. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre por todas las maravillas, por el estudio que nos permites estar, porque tú nos permites estar más deleitándonos en tu verdad, deleitándonos en tu palabra, deleitándonos en aquello que tú quieres darnos de comer, Padre. Sé tú el que hables a nuestras vidas, sé tú el que nos enseñes, el que nos instruyas, Padre Celestial. Eh, Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, la revelación que tú nos quieres dar y sobre todo, Padre, que podamos entender tus palabras, tus hechos, tus actitudes a lo largo de lo que estamos estudiando, Padre, y no solo eso, sino que lo podamos poner en práctica, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno. Pues vamos a recordar, la clase pasada estábamos viendo acerca de Marcos, ya estamos casi, por decirlo así, en los últimos versos, estábamos viendo desde el verso 21 en adelante, perdón, lo que pasó con la hija de Jairo y con esta mujer de flujo de sangre, ¿sí? Hasta ahora estábamos empezando esto. Y estábamos viendo que ella llegó en un momento donde dijo, si tocare tan solo su manto, seré salvo, ¿no? Y estábamos viendo acerca del manto, estábamos viendo acerca de ello, donde estábamos hablando acerca de esa profecía acerca de Malaquías 4:2, donde muy posiblemente esta mujer lo estaba pensando acerca de esta profecía donde estaba diciendo, si tan solo tocare su manto, yo voy a ser salva, yo voy a poder curarme, ¿no? Y estábamos viendo que ahí en Malaquías 4:2, pues nos dice que, mas vosotros los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Lo que estábamos mirando que en el hebreo también no podría decir salvación, pero también podría decir sanación. Entonces, ella muy posiblemente se cogió esta palabra, recordó este texto y dirá, si este es el Mesías, si este es aquel que es justo, santo, perfecto, pues en él me va a traer sanación, me va a curar. Si yo solo toco el borde de su manto, si yo solo lo toco a él, pues definitivamente voy a poder ser salva, ¿sí? Y esto es algo que estábamos viendo, también terminamos de viendo ese de Canaf, que estábamos hablando que significa manto, ¿no? Eso es algo que estábamos viendo y esta mujer entonces ¿a quién representaría? Que ya es entrando directamente al tema que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué sería esta mujer o qué tendría esta mujer, sí? Para hacer, para pasar a esto, ¿sí? ¿Qué tendría que tener esta mujer? ¿O quién representaría a esta mujer? Recordemos que la que está como inmunda en medio de las naciones, que no se pueden entrar al templo de Dios para esa época, porque Jesucristo todavía no había muerto, todavía no habíamos podido entrar en pacto, pues siquiera eran las 10 tribus, ¿no? A la casa de Israel entre las naciones que estaba totalmente mal, que estaba totalmente impía, que estaba totalmente en idolatría, en maldad, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar esta parte, ¿sí? Y recordemos que acá no solo estaba en inmundicia, no solo estaba en pecado, sino que en versos antes dice en el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes que le iba peor. Entonces, cuando hablamos acá de médicos, que había ido a muchos médicos para ser sana, para curarse, no había encontrado la solución, tanto que llegó casi a la bancarrota, si no es que estaba en bancarrota,
Eso lo podemos pasar también en un ámbito espiritual, cuando nosotros estamos totalmente inmundos, impuros y necesitamos que nos limpien, que nos santifiquen, pues llega un momento en que, ¿a dónde vamos? A los pastores, a los líderes, ¿cierto? Dependiendo de la religión que estemos, vamos allá y le estamos diciendo, ven, mira, tengo que limpiar, tengo esto, tengo aquello, y el problema es que, ¿qué? Y muchas veces llegamos y nos encontramos con pastores asalariados. Pastores que solo piensan en apacentarse en a sí mismos, que solo quieren estar de acuerdo a sus propios deseos y se olvidan de lo correcto, ¿sí? Se olvidan de lo importante, ¿sí? Es algo que estamos viendo acá, que se muestra mucho a lo largo de esto que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, si vemos, estos pastores estaban, ¿qué? Asalariados. En vez de buscar sanidad, en vez de buscar realmente darle a esta persona y sanarla, o buscar realmente los medios posibles para sanarla, pues lo que estaban era, ¿qué? Quitándole toda la lana, quitándole todo lo que tenían, ¿no? Y pues ahí es donde viene el problema. La dejaron totalmente limpia. Y esto nos lleva a la profecía de Ezequiel 36, ¿sí? 16 en adelante. Dice, vino mi palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, con inmundicia menstruosa fue su camino delante de mí. Entonces acá podemos ya ligar o encadenar, ¿sí? A la casa de Israel, a la casa del norte con esta mujer porque también estaba en inmundicia de menstruosidad, es decir, tenía la regla o lo que nosotros conocemos como lo que le viene a las mujeres, ¿no? Y sigue en el verso 18. Y derramaré y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Eterno y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces vemos que por ese castigo de estar inmunda, pues ¿qué pasó con Israel, con las 10 tribus? Pues fueron dispersas a lo largo de las naciones. Fueron sacadas de la tierra de Israel, fueron sacadas de su tierra, ¿por qué? Porque no querían andar de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces dijo, pues acá las vamos a sacar, ¿no? Lastimosamente, y sigue en el verso 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno del Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre y profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que soy el Eterno, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué va a hacer? Nos va a recoger. Acá viene la restauración. Lo que ya estaba pasando con la mujer al momento de tocar el manto y ser sana, viene la restauración. Antes ya no podía entrar en el templo, antes no podía estar con la sociedad, tenía que estar marginada, tenía que estar apartada. Y pues en el momento que es sana, en el momento que ella recupera esa santidad, pues
vuelve otra vez a estar delante del pueblo. Es lo mismo que va a hacer acá el Eterno. Y sigue verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Lo que pasó con la mujer en el momento que tocó a Yeshua, el que tocó el manto. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Este es el mandamiento, esto es lo que le va a pasar a la mujer después de tocar a Yeshua, va a ser limpia de esa inmundicia, ya no va a tener que estar apartada, ya no va a tener que estar en medio de la soledad, en medio de la oscuridad, sino que ahora va a poder presentarse delante de Dios, va a poder estar en en el templo, va a poder celebrar con el Eterno cada una de las festividades. ¿Sí? Por eso es que ya ahora ya va a estar delante de la presencia de Dios. Y sigue verso 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Esto le pasó a la mujer. Después de que fue limpia, después de que fue santificada, después de eso, ¿qué pasó? Nunca más recibió oprobio, nunca más recibió rechazo. ¿Sí? Sigue diciendo verso 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Eterno el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Vuelve y ratifica que aquella que estaba menstruosa, que aquella que estaba mal, que aquella que había corrompido y se había vuelto atrás ídolos, tras maldades, pues era quien, la casa de Israel. Por eso podemos ver que esta mujer que está acá con flujo de sangre está representando a la casa de Israel. Sigue diciendo verso 33. Así ha dicho el Eterno el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo el Eterno he hablado y lo haré. Esto también pasó con la mujer. La mujer después de ser limpiada, después de ser quitada toda esa abominación que tenía con su flujo de sangre, porque pues era en la Torá lo vimos que estaba en una perspectiva de ser aborrecida por Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice después de eso, después de que esta mujer es pura, Jesucristo hace algo para reivindicarla, para restaurar no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, social y cultural? ¿Sí? Eso es algo que vamos a ver. Sigue verso 37. Así ha dicho el Eterno el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Eterno. ¿Sí?
Entonces, si vemos acá este camino que tenía esta mujer de impureza, que no había podido ser sana, que vivía con este flujo de sangre y había sido maldita, había sido impura durante 12 años, pues ella que dice, si tan solo tocar el borde de su manto, recordemos que ahí cuando dice en Malaquías 4:12, que dice que en sus alas traerá salvación, también dice que traerá que curación. Vimos este canaf, que es alas, que lo que representa es que también el manto de oración, ¿no? Por eso dice, si tan solo tocar el manto, seré salvas. Y pues las alas también son una referencia que a los Ipsit. Porque en la punta de los en la punta de los cuatro lados del manto se tienen unos tzitzit. Estos tzitzit, ¿qué hacían? Recordar, ¿cierto? Que estaban guardando los mandamientos, que estaban de acuerdo a lo que dice la Torá, ¿sí? Esto es algo que lo vemos y esto concuerda a lo que dice también el profeta Zacarías en el capítulo 8, verso 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Quién será este judío y quién será estos 10 hombres que toman a este judío? Es el mismo ejemplo que hemos visto. Las 10 tribus tomando el manto de Jesucristo para decir, voy a ir contigo porque Dios está contigo o porque tú eres Dios, ¿sí? Tú eres mi rey, tú eres mi pastor, voy a ir contigo, ¿sí? Esto es lo que está representando lo mismo que hizo esta mujer en medio de su inmundicia, en medio de su impureza, dijo, si tan solo lo tocare. Si tan solo lo tocare, veré y voy a ver realmente que me voy a limpiar, que me voy a curar, ¿sí? Y esto nos dice también en Ezequiel 16:4 que dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. Recordemos que campo, si lo vemos con lo que Yeshua nos dijo acerca de la parábola del sembrador, dice que el campo es igual al mundo, ¿no? Entonces dice que fue arrojada al mundo con menosprecio de tu vida en el día que naciste, ¿sí? ¿Qué era el pueblo cuando creció, cuando se volvió casi una nación? Se volvieron esclavos, se volvieron la especie más baja de todo el rango social de su época. ¿Sí? Eran los más bajos, los menospreciados, los que nadie tenía en cuenta, nadie los cuidaba, nadie vigilaba si estaban bien o no, solo les daba lo que Egipto quería, ¿sí? Imagínate, y sigue verso 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Curioso porque dice sucia en tus sangres. Y cuando estaba en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Curioso porque nos recuerda mucho a esta mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre, estaba en sus sangres y ¿qué hizo cuando tocó el manto de Jesucristo? Vivo. A través de él puedo vivir, a través de él puedo sanarme, a través de él puedo tener paz, a través de él puedo tener descanso. Imagínense, ¿no? Entonces, esta sangre también tiene una relación con Pesach, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre es un símbolo también de qué? De vida. A pesar de que ellos están cubiertos con sangre inmunda, con sangre que no les daba vida, pero ahora iban a ser cubiertos con una sangre que daba
vida. ¿Qué es la sangre de quién? Del Cordero. Sangre de Yeshua. Verso 7, Ezequiel 16:7. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Cuando hablamos de que tus pechos se habían formado, estamos haciendo una referencia acerca de la Torá, de las dos tablas, ¿no? Dos pechos, dos tablas, donde está escrito la Torá y pues la Torá es alimento espiritual, los pechos dan leche física, ¿no? Dan leche, nutrientes ¿para quién? Para el bebé, ¿cierto? Entonces por eso dice que la Torá son como pechos. Cuando habla que el pelo le había crecido, es una referencia que se multiplicaron. Cuando llegaron a Egipto eran 70 personas, casi 75, y cuando se multiplicaron llegaron a ser ¿qué? Casi 6 millones de personas, ¿no? Ya si lo hablamos con números un poquito ya más condicionados a la época, ¿no? Entonces, se multiplicaron, pero estaban sin protección. ¿Ustedes creen que Egipto les estaba proveyendo de médicos, les estaba proveyendo de salud, los tenían muy bien alimentados? No, los querían tener oprimidos, lo tenían, ellos le daban lo que querían, médico mirar a ver si tenían o no tenían, o de acuerdo a lo que ellos conocían, pero no tenían esa ayuda como tal, no había protección. Crecieron sin quien los cuidara. ¿Sí? Sigue verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Me recuerda extendí mi manto sobre ti a lo que pasó con Ruth, con vos, ¿no? ¿Qué hizo Ruth? Extendió su manto de voz sobre ella, ¿no? Y dice, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Eterno, y fuiste mía. ¿Qué pasó con vos cuando descubrió que Ruth le estaba extendiendo su manto? Recordemos que ahí no estaba haciendo nada inapropiado. Lo que estaba haciendo era que cogía el manto de oración con que el otro estaba arropado, cogió y lo jaló un poquito y se arropó los pies. Lo que estaba diciendo es que yo quiero cubrirme contigo, quiero estar bajo tus reglas, quiero estar bajo tu protección. Y es curioso porque vos dice casi el mismo juramento de acá. Dice que le dio seis cosas de cebada, ya no me acuerdo cómo se dice eso. Atos, creo que son 6 atos de cebada, cogí y se los dio a ella. Y Ruth es la que le da la interpretación y dice, este hombre, lo que quiere decir con estos 6 atos es que no descansará hasta que no te restaure, hasta que no te levante de donde estabas. Ya no vas a ser extranjera, ya no vas a ser advenediza. Ahora, cuando estés bajo su protección, ahora vas a ser su esposa. Imagínate, ¿no? Esto es algo muy parecido. Estamos viendo ahí esa alegoría acerca de los amares, de esos pactos que se hizo en el monte Sinaí, donde recordemos que es la primera parte del matrimonio de hebreo, ¿sí? El matrimonio de las escrituras, recordemos que se divide en dos partes. La primera parte era donde se firmaba el contrato, donde cada partes especificaban sus obligaciones y se firmaba el pacto, pero ¿quiénes eran los que hacían todos los padres, ¿no? Y en ese tiempo se puede decir que estaba en
amores. Sí, estaban en ese tipo de lugar donde se iban a conocer, pero que todavía no habían consumado. La consumación venía después de que el hombre hiciera su casa y tuviera todo para poder llevársela. Eso más o menos se dice que duraba más o menos un año, ¿sí? Para esa época. Apenas él terminaba de hacer la casa, ahí sí el padre decía, tal fecha te vas a buscar a tu novia, ¿sí? Y ahí era donde se hacía la segunda parte, donde el novio llegaba casi siempre a medianoche a buscar a su esposa y empezaban a gritar, ahí viene el novio, ahí viene el novio. ¿M? Y ahí sí se daba la segunda parte que eran las elevaciones. ¿Qué quiere decir con elevaciones? Ahí sí consumaban el matrimonio y tenían una fiesta por 7 días. ¿Sí? Ahí sí ya podían estar los dos junticos, ya no se iban a separar y donde el marido estuviera, la mujer iba a estar allí, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se está hablando acá con tiempos de amores, donde iba a establecer ese pacto, donde iban a establecer ese compromiso entre los dos que se iban a apartar cada uno para la otra persona. ¿Sí? Sigue verso 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te quité la inmundicia, lo malo y ahora te ungí con aceite. Te limpié. ¿Sí? Recordemos que el agua es que la palabra, la instrucción, te lavé con agua, quiere decir, te quité toda tu maldad del chisme, la arrogancia, la mentira, la codicia y todo lo que tenías mal y lo fui limpiando y lo quité hasta hacerte pura. Cuando dice que te ungí con aceite, esto también cuando te lavé con agua también tiene que ver con el Brit Milá o con la Tevilá, ¿sí? Que es el bautismo, es en inversión el agua, y la Brit Milá, que es la circuncisión, que tiene que ver con qué? Con sangre, ¿no? Tiene que haber algo, una rasgadura, no se sabe cuánto, pues, ejemplo esto, Débora, ¿no? Débora no, sino la mujer de Moisés, no me acuerdo, nombre, siempre se me olvida y la confundo con Débora, creo que Sara, ustedes se saben. Sara, Sara, Séfora, gracias, Orecito, esa, Séfora. no era Sara, Séfora. sino Ujú. Séfora, recordemos que llegó en un momento donde el ángel se encontró con Moisés y le dijo, ¿cómo así que no has circuncidado a tus hijos? Y coge, Moisés se enferma a tal punto que casi pierde la vida y Séfora en un afán para no perder a su esposo, pues coge una piedra, no se sabe qué tan afilada estuviera, y le cortó el prepucio a su hijo. Hizo la brit milá, la circuncisión en la carne al niño. Sí, imagínate en ese momento de afán, o sea, imagínense ustedes, pónganse en el lugar de Séfora, ¿qué piedra? ¿Será que vamos a ir a escoger cuál es la piedra más afilada para no hacerle tanto daño? ¿Será que vamos a estar escogiendo? No, la primera que encontremos en el camino y hagámosle, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿sí? Qué tipo de circuncisión es la más correcta, pero lo que sí nos dice es que cuando nosotros hacemos este pacto de la Brit Milá, la circuncisión en el hombre y la inmersión o la tevilá o el bautismo en la mujer, ¿sí? El hombre tiene que tener el bautismo como la circuncisión en la carne y pues la mujer la inmersión, la tevilá nomás el bautismo, ¿no? Entonces, si vemos, ahí está ese símbolo donde estamos diciendo yo quiero hacer un pacto contigo. Con la inmersión en agua, lo que estamos diciendo es que ya quiero renunciar a mi viejo hombre para que vivas tú en mí, que eso es lo que se hace cuando nosotros nos sumergimos en el agua, estamos dejando allí el viejo hombre y cuando salimos estamos siendo renovados. ¿Sí? Cuando hacemos la circuncisión, estamos diciendo, yo pertenezco a ti, mi identidad es de ti. Eso era la circuncisión, la parte de identidad, la parte que sabía y que mostraba que tú eras de Dios. Era un pacto que habías hecho o que se había hecho Dios con su pueblo, ¿sí?
Cuando hablamos del aceite, ¿sí? Y dice, y te ungí con aceite, lo que quiere decir es que puse mi espíritu sobre ti. Lo que estábamos viendo en Ezequiel 36, ¿sí? ¿Qué hizo después de que nos lavó? ¿Qué hizo después de que nos limpió de todas nuestras maldades? Nos dio un espíritu nuevo en nosotros para poder hacer su voluntad, para que pudiéramos cumplir sus mandamientos, ¿no? Llegamos a ese punto de estar de acuerdo a lo que él estaba diciendo. Y sigue verso 10 de Ezequiel 16. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Esto lo vemos a lo largo, cómo llegó a reinar Israel, aquel pueblo esclavo. Tuvo que pasar varios tiempos, tuvo que pasar 350 años sin líder, sin jefe, todo el tiempo de los jueces. Llegó el profeta, llegó Samuel como juez y de allí también se dio todo lo que era la monarquía, los reyes, ¿no? Ahí es donde se atavió, ahí fue donde Israel fue hermosa, donde Israel pasó a ser nación de naciones a lo largo con el reinado de Salomón, ¿no? Dice que todos los pueblos vendían ante él, le traían cosas y incluso le pedían que les aconsejara. Imagínate, ¿qué nación va donde otra nación a que me aconseje cómo lidiar con X problema? Sería absurdo hoy en día, ¿no? Que Ucrania vaya y le diga a Rusia, venga, ayúdame con este problema cuando están en semejante lío, ¿no? O cuando lo que quieren las otras naciones es hacerse del territorio del otro, ¿no? Entonces, imagínate. Dios la vistió, Dios la preparó a tal punto que el mejor templo que tuvo o que estuvo en Israel para la época de Ezequiel, pues ¿cuál era? El primer templo. El templo que Salomón construyó, pero que David había dejado una cantidad de riqueza y si ustedes se ponen a mirar, es millones de dólares. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, si vemos, esto también es una referencia, ¿qué? Al tabernáculo, que pasó de ser de cortinas bordadas, ¿sí? Y pasó a ser, ¿qué? A tener algo muy majestuoso como terminar de ser la pectoral, la diadema del sacerdote y todos los utensilios que habían directamente en el tabernáculo, ¿no? Sigue verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Eterno. El santuario era hermoso, el tabernáculo era hermoso. Después, cuando llegó a ser el templo, el primer templo fue una de las más hermosas y para el tiempo de Yeshua, pues era una de las bellezas arquitectónicas de la época, ¿no? El segundo templo. Sí, entonces imagínate todo esto, lo que alcanzó a tener el templo, una gran gloria, una gran fama incluso, ¿no? De lo bellezo que eran. Por lo menos para el segundo templo se dice que era una de las siete maravillas de la época, ¿no? O sea, imagínate. Sigue el verso 15. Pero confiaste en tu hermosura y ¿qué pasó? Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras.
Empezaron a irse tras otros dioses, empezaron a adorar otros dioses. Lo vemos que Ezequiel también lo denuncia cuando dice que tuvo una visión de Dios y que no me acuerdo si fue ahí en ese momento que él lo llevó de los pelos y lo entró casi al templo y hizo que él viera la inmundicia que estaban haciendo los líderes religiosos dentro del templo. ¿Qué tenían? Estatuas de Zeus y de otros dioses dentro del templo, adorando a estos dioses con idolatría. Imagínate dentro del templo haciendo esto. ¿Por qué Dios destruyó el segundo templo? Por la infidelidad del pueblo. Pues imagínate, ¿por qué destruyó el primer templo? Por lo mismo. La idolatría que había allí y pues esto imagínate, ¿no? Desde el tiempo de Salomón ya el pueblo se había corrompido. Lo vemos porque Dios castigó a Israel y lo separó en dos casas, en dos reinos, por la maldad que hizo Salomón. Porque él se corrompió, se prostituyó, se fue tras diferentes ídolos, dejando realmente a Dios a un lado. Incluso dejó de guardar los mandamientos o toda la sabiduría que Dios le había dado. ¿M? Y prefirió irse y buscar alianzas entre hombres, ¿sí? Y terminó haciendo todo lo contrario. Por eso dice, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaran, fuya eras. ¿No? Sigue verso 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. ¿Qué pasó para el tiempo de Salomón? Salomón dejó que sus mujeres, para que no lo cansaran más, pues ¿qué hizo? Dejó que fueran hicieran tabernáculos o templos de cada uno de sus dioses. Imagínate que había un templo delante del templo de Jerusalén. Ahí al frente había un templo totalmente idólatra, pagano, imagínate, ¿no? Sigue verso 17. Tomaste a ti asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicasteis con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Eso es cuando utilizamos la palabra, cuando utilizamos lo que Dios nos da y lo tergiversamos para adorar a otros dioses o para adorarnos a nosotros mismos, apacentarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Sigue diciendo verso 19, mi pan también, que yo te había dado la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice el Eterno, el Señor. Todo el pan, todo lo que ellos tenían, y recordemos que para esa época los templos paganos pedían ofrendas. Y pues esas ofrendas, ¿de dónde las sacaban? De lo que Dios les daba. ¿Sí? Imagínate. Verso 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. No solo les bastaba con entregar la labor de sus manos, todos los primeros frutos, dárselos y llevárselos a estos dioses paganos, sino que también les estaban dando sus propios hijos, algo de lo cual también Salomón hizo. Dice, eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda en que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. ¿No te acuerdas de dónde te saqué? De Egipto, de allí, de ese lugar donde no eras nada, donde no tenías vestido, donde nadie creía en ti, donde eras una marginada.
Te olvidaste de eso, dice el Eterno, ¿no? Le dice a la casa del norte. Curioso, ¿no? Todo ese periodo acerca de lo que pasó con Salomón. Y luego sigue diciendo, verso 23, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste tu altar alto e hiciste abominable tu hermosura. Y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicasteis tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los fariseos que te aborrecen, perdón, de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. O sea, buscaste ídolos contra ídolos por todo lado para saciar tu hambre y nunca fue saciada. Por eso Dios dividió el reino. Los dividió ¿por qué? Por las transgresiones, porque el pueblo seguía fornicando, porque el pueblo iba en contra de lo que Dios ya había estipulado desde el monte Sinaí. Siguió deshonrando, siguió faltándole respeto, siguió haciendo su santa voluntad sin tener en cuenta a su marido, a su rey. Por eso cuando se fueron esclavos, cuando se fueron cautivos, pues no le fue suficiente. Por eso terminaron siendo idólatras y adorando muchos más dioses. Por eso la casa del sur, ¿qué pasó con ellos cuando empezaron a adorar a los asirios, empezaron a seguir sus dioses y todo eso? ¿Qué pasó? Dijo Dios, ¿te quieres ir con tus amantes? Vete. Ahí fue cuando los asirios vinieron, arrasaron con toda la casa del norte y se los llevaron. Verso 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares de todas las plazas. Y no fuiste semejante a la ramera en que menospreciaste la paga, sino como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibía ajenos. Imagínate, ¿no? Es que ni siquiera cobraba por tener amantes, ni siquiera cobraba por ser prostituta, ¿sí? O sea, fue peor que eso, se regaló. Imagínense, ¿no? Verso 33. A todas las rameras les dan dones, o sea, les pagan. ¿M? Mas tú diste tus dones a a todos tus enamorados y les diste presentes para que para que todas, perdón, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. ¿Qué pasa con los demás? Los demás le pagaban a las mujeres para fornicar, pero con Israel ellas pagaban para que fornicaran con ellas. Imagínate, ¿no? Es decir, iban ante los ídolos y ellos la adoraban y estaban y les daban todo a los ídolos para que los ídolos, ¿qué? Trabajasen para ellos, pero como no eran nada, está pagando para idolatrar. Imagínate, ¿no? Y es duro lo que está diciendo acá todo este profeta,
Por eso es que es necesario leer los profetas para entender incluso lo que pasó con Jesucristo, el por qué estaba limpiando a esta mujer totalmente en flujo de sangre inmunda y que esto tiene también una conexión con el pueblo de Israel, con las 10 tribus. ¿M? Por eso Dios cuestionó mucho al pueblo judío, al pueblo de Israel, por su arrogancia, por creerse superior. Nosotros tenemos la palabra, nosotros guardamos las leyes, nosotros somos de Dios. Por eso voy a ser salvo. Pero, ¿qué dice las escrituras? No hay ni uno justo, no hay ni uno que pueda hacer el bien. Verso 35. Por tanto, ramera, oye la palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor. Por cuanto has sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les disteis. O sea, ¿qué dice? Pues ahora se han descubierto todo lo que has hecho, ahora sea una confusión para ti. ¿Por qué será que no salimos a veces tan fácil de las creencias o de las cosas malas? Porque estamos así, muy metidas en lo que no es lo correcto. Verso 37. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Y yo juzgaré por las leyes de las adúlteras y las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Imagínate, acá es que le va a aplicar ¿qué? La pena a la mujer. No quisiste volver, no te arrepentiste, pues ahora vas a morir. Porque ¿cuál era la pena? ¿Cuál era la pena capital para aquellos que eran adúlteros y que lo encontraban en plena en plena fornicación, en plena adúltera, en pleno eh, bueno, haciendo adulterio? Pues cogían y los lapidaban, es decir, los mataban, ¿sí? Verso 39. Y te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos. ¿Qué dice entonces en manos de quién lo iba a entregar? De sus amantes. ¿Quieren el amante de la casa del norte? A Siria. Lo entregó a Siria. Y dice, y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llenarán tus hermosas alhajas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. ¿Qué pasó con Israel? Quedó sin nada. ¿Dónde está actualmente la casa del norte? Mm, Solo Dios sabe. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con tus espadas, con sus espadas, perdón. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. ¿Mm? Entonces, ahí que estaba haciendo esta casa, pues como estaba derrochando, estaba despilfarrando, pues dio todo lo que Dios les había dado, pensando que estaban haciendo lo correcto, pues llega un momento en que van a tener que pagar las consecuencias de que eso que derrocharon y que eso que se malgastaron nunca más volvió. Hasta el momento que se les acabó todo, igual que pasó con el hijo pródigo. ¿M? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él cogió toda su herencia y cogió y ¿qué hizo? La malgastó. La vendió, la gastó en borracheras, en fornicación, en mujeres, en todo. Y al momento de la verdad, ninguno le ayudó. Ni siquiera tenía para comer. Deseó la comida de los cerdos, imagínense. Hasta qué punto llegó, ¿no?
Verso 42. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo. Y descansaré, y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, ni y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu locura. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija, tal palo, tal astilla. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de tú. Sí, imagínate lo que está diciendo, ¿no? Es curioso porque a la única que le cambia el nombre es a la menor, a la casa del sur. ¿Por qué le cambia el nombre y le dice Sodoma en vez de Jerusalén? Porque dice ahí en el verso 46, y tu hermana mayor es Samaria, porque sí habla directamente de Samaria, de la casa del norte, pero ¿por qué le dice a la menor, tú eres Sodoma? ¿Por qué los compara con Sodoma? Porque se estaban prostituyendo, porque se estaban vendiendo al mejor postor, aún teniendo la instrucción. Lo que la casa del norte pues dijo, no escuchamos más de Dios, no escuchamos más de Dios. Se fueron del todo. ¿M? Entonces imagínate, acá está hablando de Sodoma, ¿sí? Igual que la casa de Israel y que Sodoma terminaron siendo ellos. Verso 47, ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste, ¿qué dice? Aún más que ellas en todos tus caminos. Duro. Duro porque dice, fuiste peor que ellas, fuiste peor que Sodoma, fuiste peor que Asiria, fuiste peor que las naciones del mundo. Esto se lo dice a Judá, le dice a Judá, tú eres peor que Samaria y Sodoma. Ciudades que ya habían visto cómo fueron castigadas, cómo Dios pasó disciplina y aún así no hicieron caso. Verso 48. Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron de ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué pasó? Le pudo mal la soberbia, todo quería para ellos, tuvieron abundancia, pues ya no dijeron, ya no hay que trabajar tanto, venga, descansemos un poquito más. ¿Y qué pasó? También dejaron de ser menesterosos, dejaron de ser generosos, dejaron de ayudar, de estar brindando la mano a los demás. Esto lo vemos por lo menos con los fariseos, escribas de la época de Jesucristo. En Mateo 23, bien Dios le dice, has dejado de hacer misericordia. Bien has hecho dando el diezmo en eneldo del comino, pero has dejado de hacer misericordia. Has dejado de mostrar la gracia que yo muestro a todos. ¿No? Imagínate. Entonces, Sodoma, ¿qué tendrá de similitudes con la sociedad de hoy? Gente soberbia,
altanera, gente con abundancia, en que hay pan hasta tirar, mucha sociedad, ¿sí? Como dice el refrán, madre de todos los vicios y no ayuda a los necesitados, ¿no? Entonces, igual, imagínense, ¿no? Hoy en día, ¿qué hay en nuestras naciones? Gente soberbia, gente que se hastía, se llena ellos solos, no miran a los demás. Siempre están pensando en ellos mismos, en sus propias necesidades y se olvidan que también hay otras personas que necesitan ayuda. Verso 50. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni maldad de tus pecados, ni la mitad, perdón, de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ella, más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a tus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijos, y haré volver a los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Imagínate, ¿no? Ya va a quitar, después de viene del castigo, él va a coger y te va a levantar. Va a quitar las abominaciones, va a hacer que tú veas en qué caíste y te hará volver. Deuteronomio 28 y Deuteronomio 30. Deuteronomio 28 encontramos todas las maldiciones, todas las consecuencias y en Deuteronomio 30 dice, si todo esto te aconteciere, tanto las maldiciones como las bendiciones, y te quieres volver, te vas a apartar y confesares tus pecados y obedecieres a la voz de tu Dios, ¿qué pasará? Vas a ser restaurada nuevamente, te va a levantar de una vez, otra vez vas a estar en pacto. ¿Mm? Verso 54. Para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellos. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijos y Samaria con sus hijos, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿Cuál es el primer estado al cual debemos de volver? ¿Qué creen ustedes? El primer pacto que hicimos en el Sinaí. Puede ser allí, pero pues allí fallaron. Al primer estado es el poder estar caminando con Dios como lo estuvo Adán con Dios. Ese es el primer estado, el estado de pureza total. ¿M? Mm, Sí, volver a ser virgen en todos los sentidos, santa en todos los sentidos, ¿no? Sigue verso 56. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice el Eterno. Pero más ha dicho el Eterno el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Curioso porque eso es lo que le estás diciendo. Tú invalidaste mis pactos, ¿haré yo lo mismo? Tú corrompiste, tú te fuiste, ¿voy a hacer yo lo mismo? Tú fuiste desleal, yo voy a hacer lo mismo. Tú me despreciaste, yo te despreciaré. Imagínate, ¿no? Le está preguntando esto, verso 60. Antes yo tendré memoria de mi
pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy el Eterno. ¿Sí? Recordemos que Jesucristo, bueno, Dios hizo un pacto con Abraham. Y recordemos que este pacto solo fue sellado por Dios, porque muy claro en Génesis 15, Abraham se quedó dormido. Se cansó tanto de ahuyentar todas las aves mientras que tenía allí lo del pacto. Recordemos que el pacto, ¿cuál era? Tenía animales partidos en la mitad, uno al otro lado, y por la mitad, pues del oigo ya estaba la sangre de cada uno de los animales. Entonces, los dos tenían que pasar por ahí, tanto Dios como Abraham. Pero dice que estaba espantando tantos los animales que llegó un momento en que se durmió, hasta que sintió como alguna sombra muy pesada sobre sí que lo levantó. ¿Quién fue el único que firmó ese pacto mientras que Abraham se levantaba y se despertaba? ¿Quién era el único que estaba firmando ese pacto? Dios. Dios estaba diciendo, aunque tú falles, yo no voy a fallar. Aunque tú me seas desleal, yo no te seré desleal. Aunque tú me rechaces, yo no te rechazaré. Imagínate, ¿sí? Porque si él hubiera firmado el pacto, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la descendencia de Abraham si hubiera firmado el pacto? ¿Será que estaríamos hoy en día todavía? Ya hubiésemos sido consumidos, devorados por la ira del Eterno. ¿Mm? Verso 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice el Eterno, el Señor. ¿Sí? Imagínate qué expresión y cómo Él va a decir todo esto que tú hiciste, pero a pesar de esto, te voy a perdonar. A pesar de todo lo que hiciste, hay todavía un tiempo de restauración. Entonces, esta mujer totalmente corrupta, totalmente impura, que no se podía acercar a nadie, nadie la podía tocar porque hubiera quedado totalmente impura. ¿Qué le estaba diciendo a Yeshua cuando deseó tocar el borde de su manto? Redímeme, rescátame, sáname, cúrame. Y Jesucristo hace algo que mismo vos hizo y es que, ¿qué? No le echó fuera. La aceptó, ¿sí? Marcos 5:29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense ustedes, yo les estaba diciendo que eso es como cuando los seguidores o los famosos tienen a todo el séquito de mujeres persiguiéndolo o todos sus seguidores o fans siguiéndolos, ¿no? No sé si ustedes se han visto por ahí varias series que muestran que eso, mejor dicho, les toca correr porque o si no, mejor dicho, no pueden hacer nada, ¿no? Imagínate Jesús rodeado de tanta gente que hice versos antes, dice que lo apretaban tanto, va y pregunta quién tocó mis vestidos. O sea, no, es curioso. Imagínense ustedes nomás esa escena, ¿no? Entonces, al tocar el manto, esta mujer de una vez es purificada. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía el cumplimiento perfecto de la instrucción. Él no cometió pecado, él no transgredió la ley, él es el verbo hecho carne.
¿sí? Imagínate, ¿sí? Y esta pregunta que él está haciendo no lo está haciendo por ignorancia o porque no sepa quién lo hizo, muy posiblemente sabe, sino lo que él les quería es que, ¿qué? Que esta mujer aceptara su sanación, porque quería vindicarla y que otra vez volviera a poder estar delante de la sociedad, delante de la comunidad, para que pudiera ser otra vez reintegrada, ya no fuera más rechazada, ya no fuera más vituperada, sino que ahora pudiera estar con la comunidad. Imagínate lo que yo les decía, 12 años, ¿será que todavía tenía el esposo? ¿Será que todavía los hijos la acompañaban? No lo dice las escrituras, pero ahí deja como una gran expectación de decir qué pasaría con su familia. 12 años donde el hombre no podía tocar a su mujer. Estaba inmunda, estaba menstruosa, no se podía llegar a ella, no se podía acercar a ella ni siquiera para darle un abrazo, porque si lo hacía se volvía inmundo. Imagínate toda la implicación que tenía que ella tenía que aceptar voluntariamente y decir y reconocer, estoy sana, estoy limpia. Dios me curió, me cubrió, Dios me sanó, se cumplió la profecía de Malaquías 4:2 en mi vida. Imagínate, ¿no? Y la respuesta de sus discípulos, pues cualquiera de nosotros lo hubiera dicho, ¿no? Verso 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, lo dijeron como con cinismo, ¿no? Eso como cuando uno le dice al chinito, se está portando mal y uno le dice, pues tire más duro las cosas, ¿no? Ps, o sea, no lo estás haciendo, o sea, no ves que te están tocando y todavía lo preguntas, o sea, ¿sí? Pero ¿qué dice? Él no les puso cuidado a los discípulos y dice que él miraba alrededor para ver quién había hecho. Yo creo que lo hacía no porque no supiera quién era, yo creo que él sabía quién era el que el que iba a ser sano. Yo creo que incluso sabía y todo este recorrido que él estaba haciendo, que esa interrupción estaba ya diseñada por Dios, pero él quería que esta mujer lo aceptara a ella. No que él la obligara a aceptar, porque muy fácil le hubiera dicho a Jesucristo y decirle, tú tocaste mi manto, ¿sí o no? Era muy fácil coger y echarla al agua, como dicen por ahí, ¿no? En vez de que ella voluntariamente levantara su voz y dijera, yo te toqué y fui sana. Una totalmente diferencia. Por eso él miraba alrededor haciendo como que no era, como que buscando a ver dónde estaba, ¿cierto? Sabiendo realmente quién era. Y acá vemos la diferencia entre entre lo que Jesús ve y a lo que los discípulos estaban viendo. Los discípulos solo distinguían el contacto físico, lo que sus ojos podían ver, pero Jesucristo estaba buscando esa fe de esa mujer que con solo con toque de su manto cogió y hizo que hubiera sanidad en él, en ella, ¿no? Imagínense. ¿Sí? Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y dijo toda la verdad. Es curioso porque dice temiendo y temblando, porque es que el problema es que para esa época, por eso los hombres y las mujeres, cada uno en su respectiva sección. Porque si tocaban a un hombre y ella estaba en impureza y él estaba y la tocaba, iba a quedar ¿qué?
impuro y le tocaba hacer todo un rito para poder purificarse. Entonces, muy posiblemente ella pensó que que Jesucristo iba a responder igual que todos los hombres que la tocaban mal, sí, la iba a odiar, la iba a despreciar, había ese temor en ella. Pero a pesar de ese temor, dijo, no, me puede más mi agradecimiento, me puede más lo que Él hizo en este momento, que me curó, que me restauró, voy a aceptarlo. Por eso fue y se postró. Vemos otra vez que hay otra persona que se le postra, que lo adora. Sí, lo estudiamos cuando estábamos estudiando cuando Jesús fue resucitado, ¿no? Y sigue diciendo y le dijo la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No la regañó, no le dijo nada, no la ofendió, no le dijo, ¿cómo usted, así de estando inmunda, me va a tocar a mí, yo todo santo? No le dijo nada de eso. Cogí y le respondió con amor, hija. Es curioso que le dice hija, no le dice mujer, no le dice tú, ¿qué haces? No le dice hija. Tu fe te ha hecho salva. Al llamarla hija, ¿sí? Ya le está diciendo y le está diciendo, te adopto como mi familia. Eres parte ahora de mí. Tu fe, esa fidelidad que tienes a pesar de todos estos 12 años de sin esperanza, sin saber qué hacer, sin plata, porque pues, te despojaron de todos, estando otras personas que no te ayudaron hasta que me encontraste a mí, dice, ahora sí veo tu fidelidad. Me sigues buscando a pesar de todo lo que te ha pasado. Ahí es donde vemos que muy posiblemente la mayoría de las cosas, la mayoría de lo que el mundo hace es ineficaz. Hay muchos problemas en la salud que el mundo no puede saber de qué son. Por lo menos todo el problema de la tiroides casi todavía no se ha podido regular al 100%. ¿Por qué? Porque viene de causas que nadie sabe. Un tumor en el cerebro que esté por allá bien escondido y si no se puede quitar, la persona tiene que aprender a vivir con eso. Porque los recursos de nosotros como personas son limitados y a veces hasta ineficaces. Hay muchas enfermedades que el ser humano todavía no ha podido curar, que todavía no ha podido quitar, ¿sí? Por eso esta sanidad de esta mujer simboliza ese Israel que volvió de Egipto, simboliza ese Israel que salió del exilio y quiso volver otra vez a su pueblo, se humilló ante Dios y dijo, te necesitamos. Volvió a tocar esos tzitzit, volvió a tocar esos mandamientos y dijeron, me quiero purificar de esas sangres inmundas, de esa idolatría en la que vengo estando. Voy a empezar a cumplir tus mandamientos, voy a vivir de acuerdo a tu Torah, de acuerdo a tu instrucción. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es curioso, termina la sanidad de esta mujer y llegan y le dicen, esta niña está muerta. Incluso tratando de decirle a Jairo, ven, no te pongas ya a molestar más al maestro, ya está muerta, ya no podemos hacer más nada. Imagínate, ¿no?
que te digan, no, tu hija está muerta, ya no hay solución. ¿Mm? Y ahí muy posiblemente Jairo pudo haber dudado y haber dicho, ya qué esperanza puedo tener, ya qué vamos a hacer, ¿sí? Muy posiblemente dijo, no, Jesucristo tiene poder, sí, sobre la enfermedad, lo vi acá con mis propios ojos, pero no con la muerte. Nadie tiene poder sobre la muerte. Muy posiblemente hasta estaba un poquito, ¿qué? Desmoralizado, triste, acongojado y ya su corazón hecho mil pedazos por el dolor de su hija. Pero vea lo que dice Jesús en el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas, no temas, cree solamente. Y es curioso porque casi siempre que hay una revelación de Dios o hay alguien asombroso que Dios hace, empieza con no temas. Cuando Dios se le presentó a la mamá de Sansón y le dijo, tú vas a ser y vas a tener un hijo, ¿qué le dice? No temas. Cuando el ángel se le presentó a María, la madre de Jesús, ¿qué le dice? No temas. Dichosa eres entre las mujeres. Siempre, antes de todo, Dios dice, no temas. Esto lo vimos también en otro estudio cuando estábamos hablando, cuando se le presentó Jesucristo resucitado a las mujeres y ellas pues no sabían qué hacer y cuando los dos ángeles se le presenten le dicen, no temas, ¿no? Imagínate, le dice, no temas, cree solamente. ¿Qué le está diciendo? Tu hija todavía no está muerta. Si crees en mí, ella todavía está viva. Se lo dijo en otras palabras. Imagínate, ¿no? Casi le ordena decir, venga, no tengas miedo. ¿Mm? Cuando dice no temas, está diciendo altira, ¿sí? Que quiere decir en hebreo altira, ¿sí? Está diciendo esto. En su forma hebrea original, no temas o no tengas miedo, lo cual también lo dice Yeshua cuando recibe esa noticia, ¿sí? Utiliza esa frase no como una sugerencia, sino como un ¿qué? Mandato. No le está diciendo, venga, por favor, no temas, ¿sí? No le está suplicando, le está diciendo, no temas. Una obligación, un mandato. Dice, no te desesperes, no cunda el pánico, ¿sí? Acá estoy yo, ¿sí? Por eso cuando habla de esa partícula ahí, que es esta, ¿sí? Está indicando una prohibición inmediata, ya, ¿sí? Porque es, ¿qué pasa si él hubiera dudado, si él hubiera tenido temor, él hubiera tenido miedo, si hubiera cumplido el mandato de Dios? Muy posiblemente no, ¿sí? Entonces ahí lo que dice, lo que Yeshua le está ordenando es cesa de temer ahora mismo. Deja de llevarte por lo que te dijeron, que tu hija está muerta, que es perdido, que ya no necesitas molestarte. No, deja de pensar en eso si piensa en que yo estoy contigo. Y acá es donde se muestran las dos cosas que debemos de tener. Y es que la fe es el antídoto al miedo, ¿sí? El miedo y la fe no pueden coexistir, no pueden andar juntos de la misma mano. O está el miedo o está la fe. El temor a Dios es una cosa muy diferente al miedo como tal. Temor a Dios es hacer su voluntad, es vivir de acuerdo a lo que Él dice.
El temor a Dios es aborrecer el mal. Lo dice Proverbios 8. No sé si el verso 13, no me acuerdo ahorita. ¿Ah? Pero imagínate, no se puede subsistir con el miedo. El miedo es el que te paraliza, el que no te deja pensar, el que no te deja tomar acción. Y a veces por eso podemos perder incluso hasta nuestra propia vida. Por eso él establece esta situación donde casi no hay esperanza, una situación extrema donde la esperanza se pierde, se agota y lo único que queda aferrarse es decir, Dios mío, solo tú, ¿sí? Él es el único que no cambia, él es el único que permanece, él es el que es inmutable, no cambia, no quita, ¿sí? Por eso viene con este vínculo de decir, yo te voy a restaurar, no temas, yo voy a cumplir, ¿sí? Y ahí es que Jairo debe ignorar que la muerte de su hija y esperar realmente el milagro. Tener esa esperanza viva de que está con el Mesías, que está con el Hijo de Dios y que su hija solo está en un sueño profundo, en el que todos piensan que está muerta, pero él tiene la esperanza en Jesucristo y dice, ella está viva. Imagínese ese momento en que ella tenía que hacer esto, ¿no? Imagínate esta fórmula de seguridad que aparece desde muy antes, ¿sí? Denme un segundo, ¿vale? Qué pena con ustedes. Ya vuelvo. Les voy a poner una canción mientras que vuelvo, ¿vale? Qué pena con ustedes. Entonces, si vemos esa fórmula donde a veces parecen esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde no hay solución, no hay esperanza, lo único que queda es recordar que ¿qué? Que Él es tu escudo, que Él es tu protección, que Él es el que te cura, que Él es el que te salva, que Él es el que te limpia, que Él es el que hace todo posible para ti, ¿sí? Por eso, cuando Él le dice no temas al tira, ¿qué dice? Ten esa fe extrema. Ten esa fidelidad en Dios sin importar las apariencias, sin importar lo que estés viendo a nivel físico, a nivel de tus circunstancias, así estés solo con un vaso de agua y no tengas nada más que comer, así a pesar de que estés enfermo y tengas ese dolor tan grande y no sepas qué hacer, es una fe extrema donde la única esperanza, donde lo único que tienes que acogerte es de quién, de Dios, donde lo único que queda es creer solamente, donde lo único que queda es aferrarse a esa naturaleza de Dios que no cambia y que cumple todo sus mandatos, ¿sí? A lo cual Malaquías 3:6 también nos dice, porque yo el Eterno no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Si Dios no hubiera firmado ese pacto con Abraham, si él no hubiera sido el que pasara por la mitad de todos esos animales y hubiera hecho ese pacto de sangre, muy posiblemente nosotros hubiéramos sido consumados, hubiéramos sido exterminados, ¿sí? Muy curiosamente o muy posiblemente hubiera pasado eso con nosotros. ¿M? Imagínense eso, ¿no? Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué pasó acá? Dijo este milagro ahora, nadie lo va a ver. Ahora va a ser solo entre mi rosca, por así decirlo, ¿sí? Entre aquellos a los cuales voy a querer mostrarle esto, ¿sí? Solo le permitió a estos tres que lo acompañasen, el círculo más íntimo.
aquellos que iban a ser mucho más allegados a Yeshua. Juan fue uno de los que escribió, Jacobo y Pedro, perdón, Jacobo y Juan eran hermanos, eran pescadores, ¿sí? Y Pedro era pescador, ¿sí? Todos ellos eran los primeros que él llamó. Creo que Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo, ¿sí? Acá no confundan este Jacob con este Jacobo con el medio hermano de Jesucristo. Acá todavía no aparece. Él aparece solo en el libro de los Hechos, el medio hermano de Jesucristo. ¿Listo? A veces se confunde. Este es el discípulo, ¿no? Entonces imagínate, en este círculo íntimo es que él va a hacer esto de la resurrección. Él no lo va a hacer como un acto. Para Jesucristo hubiera sido mucho más fácil coger y tener y adquirir mucha más fama al momento de qué? De hacer esta resurrección a puerta abierta, que todo el mundo viera. Se hubiera vuelto el hombre más famoso, mucho más famoso de lo que era. Pero el que dice, no, no voy a hacer esto un acto, no voy a hacer esto para adquirir fama, esto es un acto sagrado y solo es de aquellos y solo es para aquellos que esperan en él. Verso 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ya todos se habían enterado de la muerte de esta niña. ¿Qué pasa cuando alguien se entera que está muerto? Empieza a llorar, no hay nada que calme tu dolor, ¿cierto? Empieza el alboroto, no solo eso, sino el llanto también de los burladores. O empiezan las voces de aquellos de los burladores para que fue a llamar al maestro, mire, ya está muerta. Y recordemos que para esa época se pagaba para hacer llantos, ¿no? O sea, muy posiblemente hasta eso eran los llantos que tenían ahí, ¿sí? Ese alboroto, por eso dice, vio alboroto y a los que lloraban. Unos estaban burlando y otros estaban llorando. Y eso es lo que hoy en día está pasando con el pueblo de Dios. Unos se burlan diciendo, ese no es el pueblo, mire cómo anda, mire lo que está haciendo, no es que son santos, no es que son elegidos. Muchos están burlando a Israel y muchos otros están llorando porque lo consideran casi que muerto. Y acá estamos hablando de cuál casa. ¿Cuál casa piensan que está representando esta niña? ¿A cuál casa? ¿Cuál casa creen ustedes que está representando? A la casa del sur. A esa casa es la que está representando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dicen hoy de Judá? Muchos se burlan y empiezan a decir, no, esta casa, mire cómo está, mire lo que hacen, unos sí guardan, unos sí adoran, pero los otros vean lo que están haciendo. Mire cómo se pierden, ya muchos están llamando a agnósticos, otros ateos, y ¿qué hace el burlador? Ja, mire, mire cómo los tengo. Pero otros que realmente quieren estar con Dios y caminar con Dios andan llorando como si Judas estuviera muerto, como si ya se hubiera perdido. ¿Sí? Verso 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? ¿Por qué te burláis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Imagínate, ¿no? Imagínate que a ti tú llegues en un momento y estés así con la pérdida de un familiar y llegue Jesucristo y te diga, no está muerto, está dormido.
Yo creo que habría un shock en nosotros, ¿no? No sé si lo creeríamos totalmente, ¿sí? Si le creeríamos a las primeras o fuéramos como ellos, que hasta no ver, no creer, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Jesucristo les dice, no está muerta, está durmiendo. Y de por sí, Judá está en un sueño natural, está en un sueño nacional. No es que ellos no puedan ver a Jesucristo, es que no es que ellos no puedan aceptar que es el Mesías. Dios los tiene con una venda en los ojos para que no lo vean. Igual que en un tiempo que nosotros teníamos una venda en los ojos y no entendíamos la palabra. La leíamos, la escuchábamos y nos pasaba por alto, cumpliendo una profecía, ¿no? Es una profecía que cayó sobre el pueblo diciendo, leerán, mas no entenderán. Podrán hablarlo, podrán escucharlo, pero aún así les pasarán por alto, ¿sí? Entonces, este sueño nacional es del que un día va a despertar. ¿Y quiénes los va a despertar? El Mesías. El Mesías es el que va a despertar de la muerte, ese estado transitorio de sueño o de aquellos que están en incredulidad y los va otra vez a ¿qué? A levantar, a despertar. Mientras que Efraín en su incredulidad es sanado, Judá en su momento va a ser ¿qué? Levantado, va a ser despertado de ese inminente sueño que tenía, ¿sí? Vemos ahí todo lo opuesto, todo como Dios empieza a restaurar, porque cada restauración es diferente. Verso 40. Y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesucristo, diciendo, esta está viva. Imagínense, ¿no? Mas él, echando fuera a todos, sacó a todos de la casa, a los burladores, a todos los que estaban ahí, solo dejó a quienes. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Jacobo, Juan y Pedro. Y dice, y entró donde estaba la niña, y tomando la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahorita vamos a ver que la traducción le falta un poquito algo, que se hace, se pierde un poquito. ¿M? Pero imagínate, le dice, ¿qué? Talita Kumi, ¿sí? Y esta es una palabra que da el Eterno desde el principio, es una orden, ¿sí? Imagínate lo que le ordena a esta niña de 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿Cuánto llevaba la mujer con flujo de sangre? 12 años. Llevaba 12 años inmunda, impura, y fue limpiada y purificada. Esta niña de 12 años que estaba muerta, estaba dormida, no tenía revelación, no tenía entendimiento, ahora se iba a despertar. Esto lo que implica también es que a las 12 tribus que estaban dormidas, que no habían entendido que un día van a llegar a entender la revelación de que Él es el Mesías. Y acá podríamos decir que Yeshua está violando la ley de la pureza de Números 19, que dice que no podemos tocar cadáver. Pero recordemos que su santidad es superior, porque él hubiera podido quedar maldito cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó. ¿Por qué no quedó maldito? ¿No se han puesto a pensar? Si todo aquel que tocare a la mujer o que ella lo tocare quedaba maldito, y tenía que ir a lavar sus vestidos, a hacer un rito de purificación, y iba a quedar bien hasta el anochecer,
¿Será que Jesucristo se volvió a hacer ese ritual y esta limpieza antes de ir a la casa de Jairo? No. Él tiene una pureza, una santidad mucho más superior. A él no le afecta lo que a nosotros sí nos afecta. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la vida fluye de él hacia la niña, más no la muerte de la niña fluye hacia Jesucristo. ¿Me hago entender? No sé si me explico. Jesucristo da vida y fluye de él. La muerte no puede entrar en él, no lo puede retener, ¿sí? Por eso es que la maldición de la niña no recae en Jesucristo, porque lo único que te puede llevar a la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Y Jesucristo tenía pecado? No. Por eso no podía influir en él y no podía de esto lastimar su santidad. Cuando acá le dice Talita Kumi, lo que realmente le está diciendo es corderita, levántate, corderita. Y esto nos lleva al cumplimiento de Isaías 40:11, donde habla de ese pastor que recogerá a sus corderos en sus brazos. Imagínate esta conexión, porque le está diciendo corderita, levántate. Haz de cuenta que un pastor ve a su corderita ahí en el piso, como dormida, ¿sí? Y él se acerca y empieza a molestarla y empieza a acariciarla y decirle, corderita, levántate. Lo mismo que está haciendo acá. ¿M? Nos vamos a Isaías 40:11 y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los recién paridas. En su brazo llevará las corderitas. ¿Qué hace lo primero que hace al entrar? Le toma de la mano, del brazo, ¿sí? Imagínate este milagro que él está haciendo, ¿sí? Al entrar en esta ciudad donde todos se burlaban de él, donde todos se burlaban de lo que ella estaba haciendo, de lo que él estaba haciendo ahí en ese momento, y llega a hacer este milagro de esta casa, ¿sí? Entonces, si vemos, empieza con la restauración de ¿qué? De las 10 tribus, lo vemos con el endemoniado, lo vemos después con la mujer de flujo de sangre, ese es de las 10 tribus, los dos, y después vemos el milagro para la casa del sur, que es con el milagro de esta niña que resucita. Dice verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que se le diese de qué, de comer. ¿Por qué apenas se levantó la mandó a comer? ¿Por qué creen ustedes que apenas se levantó la mandó a fue a comer? No la mandó a saltar, no la mandó vaya ahora hacia su mamá, vaya salude, vea, están angustiados, vaya consuélelos, no, denle de comer. Sí, ella no había muerto hace muchas horas. Pues tal vez se refería a la comida espiritual, ¿no? Muy posiblemente. Vamos a verlo. Vamos a ver que la resurrección no es una ilusión espiritual, es decir, ella no solo resucitó a nivel espiritual, sino a nivel físico. Todo su sistema fue normal. Podía comer, tenía necesidades físicas. La restauración de Israel también va a incluir provisión
material y también espiritual. Material que va a tener todo lo que necesita a nivel físico, pero también va a tener la palabra de Dios que él alimenta a nivel espiritual. Por eso dice, cuando Yeshua lo tientan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, pero no dice yo no necesito el pan. Dice, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, ¿no? Entonces, no están negando que tenemos un cuerpo que requiere necesidades, ¿sí? Sino que le está diciendo, sacia la necesidad física de ella. No solo eso, sino que también podría estarles diciendo, como dice Solecito, que le diera de comer de su palabra, que la instruyera en la ley. Por eso en Salmos 17, 19, 7 dice, la ley del Eterno es perfecta, que convierte, que restaura el alma, el testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte, restaura el alma. Judá había resucitado, pero necesita alimento espiritual, necesita volver a estar y conocer la instrucción de Dios para no volver al estado de qué? De muerte. Para no volver a caer otra vez al lugar de donde ya fue sacado. ¿Mm? Por eso, si vemos estos dos milagros, pues es el cierre, es lo que completa la restauración de las dos casas. Acá Jesucristo está anticipando o a través de la historia se está mostrando cómo Dios va a restaurar a las dos casas. Las va a limpiar, les va a quitar a unos la ceguera, la maldición, ¿sí? Y los va a dejar totalmente limpios para estar con él. Lo mismo con la casa de Judá, ¿sí? Por eso cuando hablamos del número 12 en ambos casos, ¿sí? Es Yeshua revelando ese poder, ese anhelo de revertir, de quitar el oprobio, de quitar la muerte, de quitar todo eso y unificando y diciendo yo voy a ser el pastor, yo voy a ser el líder, yo voy a ser tu Dios y voy a ser el que te da el pan de vida. ¿Sí? Ya no vas a estar en exilio, ya no vas a estar en muerte, ya no vas a estar en oscuridad, ya no vas a estar ciego, ahora vas a ver, ahora vas a andar de acuerdo a mi voluntad, ¿sí? Por eso es que vemos acá que hay varios pilares que debemos de tener en cuenta. Superar nuestro orgullo y legalismo, ¿listo? Y eso lo vamos a ver las clases entrante. Vale, ya me pasé 4 minutos. No sé si hasta acá quedamos claros, si tienen alguna duda acerca de lo que ya hemos visto. Pues yo lo entendí muy bien, Dule. ¿Vale? Gracias. Dios la Ujú. bendiga. Pues claro, también, Juliet, muchas gracias. Pues nos los explicas muy clarito, con mucho detalle que lo entendemos. Ujú. Aunque no sé si nos lo grabemos, pero sí lo entendimos. Será repasar y repasar. Sí, Ujú. nos toca es repasar y repasar, pero de todas maneras se entiende bien, sí, que el Eterno Ah, nos dé más entendimiento. Amén. Bueno, pues entonces pues vamos a orar. Igual yo les mando el estudio, muchas gracias, ¿vale? Juliet. Ujú. Para pues para que lo puedan estudiar. ¿Listo? Em, Y pues si Dios lo permite, ya nos veríamos la próxima clase. Entonces, pues oremos y finalizamos con el estudio de hoy. Señor y Padre, te doy gracias, gracias Padre Celestial por todo lo que nos has enseñado, Padre, por mostrarnos que tú eres fiel, que cumples lo que prometes, que no hay un Dios más grande o semejante a ti, sino que tú eres perfecto en todo el sentido de la palabra.
Padre, ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad. Si es necesario, limpia nuestros corazones, si es necesario, quita la piedra que hay en nuestras vidas y pon un corazón de carne, Padre. Ayúdanos a saber, a levantarnos, a quitar la inmundicia de nuestras vidas, que sabemos que solo tú lo puedes hacer con tu mano poderosa. Sé tú nuestro pastor, sé tú nuestro rey, sé aquel que nos lidera, sé aquel que nos dirige, que nos da las órdenes que necesitamos seguir, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, a seguir lo que tú nos estás diciendo, Padre, a ser como esta mujer que tuvo esa fe, que sin importar las circunstancias, sin importar lo que vea a su alrededor, podamos mantenernos en tu presencia, podamos mantenernos en tu palabra. Recordemos cada día y cada minuto lo que tú nos estás enseñando, Padre. Te doy gracias por todo lo que nos has dado en el nombre de Yeshua. Amén y amén.